Bueno, amigos del Sailing Mindset, hoy tenemos a dos invitados muy, pero muy importantes. Son referentes para los marinos, para quienes han adquirido la mentalidad de navegantes, porque son personas que han tenido una trayectoria muy importante dentro de la Marina colombiana y a la vez han tenido el honor de haber sido comandantes de uno de los buques más importantes, que es el buque escuela ARC Gloria. Ellos son el almirante Walter Villegas y el capitán de navío José Rodríguez, quienes son nuestros invitados especiales el día de hoy. De manera que les damos la bienvenida y con ello quisiéramos tener una primera pregunta que queremos compartir con ustedes, y es acerca de realmente cómo hicieron ellos, qué fue la experiencia que tuvieron para forjar a esa mentalidad del navegante en estos nuevos estudiantes, cadetes que estaban embarcados a bordo de la RC Gloria, donde hacen prácticamente 8 meses a bordo para empezar a forjar esa mentalidad de navegante. No sé quién quiere comenzar. Pues primero, Fernando, muchísimas gracias. Alejandro, también por la invitación a un espacio que es de encuentro de marinos para poder compartir anécdotas de marineros, que me parece que es un espacio bien bonito y es muy especial para todos nosotros. Quiero primero agradecerle a usted, Fernando, y a Alejandro esta invitación. José. Bueno, Fercho, muchas gracias, Alejandro. Señor Almirante Villegas, muy complacido de estar acá para poder dar esos conceptos y esas vivencias que tuvimos esa fortuna de estar, y lo decimos, y lo digo por el señor Almirante también, no como comandante solamente, porque también fuimos segundos comandantes del Gloria y fuimos jefes de operaciones. Es más, tengo entendido que el señor Almirante Villegas fue jefe de cubierta, igual que yo fui nombrado jefe de cubierta, pero no ejercí. Algunos días antes de mi traslado eh, salí del buque. Entonces, creo que en mi caso fueron 4 oportunidades en el buque y en el caso del señor Almirante creo que 5, si no estoy mal. Así es. Y básicamente, Fernando, quiero empezar por algo muy especial y es el hecho de que, como mencionamos ahorita fuera de cámara, por el caso mío, sea oriundo de una parte interior del país. Soy del eje cafetero colombiano, me gusta el café colombiano todos los días, mañana, tarde y noche, y a veces eso puede sonar incongruente para una persona que desde los 15 años se hizo marino y se retiró siendo marino. Entonces, al parecer, pretendería uno que el hecho de ser de las montañas colombianas no da para que uno pueda tener las capacidades para ser un marino, y creo que me forjé como marino, repito, desde los 15 años y terminé mi carrera siendo marino con mucho orgullo de la Armada Nacional y de todo lo que fue toda mi trayectoria a través de la Armada y de los buques especialmente. Para la pregunta específicamente, Fernando, yo creo que es algo muy importante recalcar la formación que uno tiene. Para el caso mío particular, la formación desde mi familia, ver uno el ejemplo de los papás que con el tiempo se va trasladando a la escuela, al colegio y la universidad nuestra, que para el caso de José mía y suyo también, Fercho, fue la Escuela Naval Almirante Padilla. Cada uno de esos pasos en la vida le va marcando unos hitos que son muy importantes para poder uno tener las destrezas y desarrollarlas a través del mar. Destrezas que uno aprendió de sus papás, de la escuela, de los diferentes profesores en el colegio, de los profesores en la universidad, e ir mirando también ejemplos de vida, no solamente a nivel del mar, sino también ejemplos de vida a nivel personal, que es muy importante poder desarrollarlos uno para ponerlos en práctica. No es solamente la escuela naval, no es solamente la vivencia de los amigos, es mucho la vivencia también de la casa, del colegio, de la escuela, de la universidad, de las personas con las que uno se rodea, y eso le permite a uno en un futuro, aparte de las destrezas normales que debe tener cualquier persona en los filtros que hace uno para ingresar a la escuela naval, tener también las destrezas personales
para tener una dignidad tan alta como es el hecho de comandar un buque. Para el caso José y mío del Gloria, tuvimos la oportunidad de comandar otros buques, pero es el mayor honor que uno puede tener. Y quiero cerrar para darle la palabra a José con una palabra que me dijo alguien, un ex comandante del Gloria cuando me nombraron como comandante del buque insignia de los colombianos, y fue: no hay honor más grande, ni siquiera ser almirante, que ser comandante del buque Escuela Gloria, y los que vivimos ese honor sabemos a lo que nos referimos. Sí, sí, señor almirante, tiene toda la razón. Desde el primer día que uno pisa la escuela naval como alumno, le inculcan algo que es su amor o el amor, no solo a la patria, que es obvio, a la Armada Nacional, pero a ese buque, al buque Gloria, eh, que es la insignia de la Armada, es el buque, el principal buque, es la joya, no solo de la Armada, sino de los colombianos, porque es el embajador de Colombia ante el mundo, es el buque escuela, y fuera de eso, pues es la representación del valor y del honor marino. Desde temprana edad en la escuela, como lo dije, el cadete sabe que aquella persona que ha sido nombrada para ser parte de la tripulación de Gloria es porque ha sido premiada, es decir, se destaca entre los 35.000 hombres y mujeres de la Armada. Y en su especialidad, me explico, desde se escogen los 6 infantes de marina o 7 mejores y hacen concurso en todos los batallones para mandar al mejor. Así sucede con los suboficiales, así sucede con los oficiales, y pues qué orgullo tan grande cuando uno ha sido nombrado como comandante de Gloria. En forma jocosa, inclusive, hasta el perro antinarcóticos también se hace concurso para ver cuál es el mejor olfato y pues termina a bordo del buque Escuela Gloria. Ya volviendo al tema, durante el semestre que estuvieron los cadetes a bordo, ¿cuál fue la experiencia? ¿Cómo era el tejemaneje del día a día para poder que ellos estuvieran forjando esa mentalidad del navegante? Bueno, yo quisiera comenzar en mi experiencia como comandante del buque Escuela Gloria. Tuvimos la fortuna y el gran reto que era básicamente cruzar el Cabo de Hornos a vela. La preparación de un marino, para los que saben lo que es el cruce del Cabo de Hornos, el Cabo de Hornos es básicamente un reto grandísimo porque es la confluencia del Océano Atlántico, el Océano Pacífico. Hay más de 300 naufragios en esta zona y era básicamente la zona que se utilizaba durante mucho tiempo cuando no existía el Canal de Panamá para ir, por ejemplo, entre la costa este de los Estados Unidos hacia la costa oeste. Y en ese periplo hay más de 300 naufragios de buques que intentaron desarrollar esta travesía y que desafortunadamente no lo pudieron lograr. Y básicamente el peligro que existe en el Cabo de Hornos está en que esa confluencia de dos océanos en una zona tan crítica como el Cabo de Hornos genera cambios meteorológicos que son abruptos. Fácilmente, como el día que tuvimos la fortuna de cruzarlo, uno puede tener un ambiente meteorológico despejado de 5 minutos y puede tener 4 días, 5 días, hasta una semana completamente tapado con olas de más de 6, 7 metros, vientos de más de 60 nudos. Es una zona donde meteorológicamente es muy difícil predecir, y el reto que tuvimos en mi comando fue precisamente tomar cerca de 60 cadetes neófitos de segundo y tercer año, muchachos de 17, 18 años, con poca o ninguna experiencia en el mar, menos en el frío de esta zona del mundo, y entrenarlos. Tuvimos 2 meses para entrenarlos, para subir por alto. Para quienes no lo sepan, el buque Escuela Gloria es un buque a vela sin ningún tipo de tecnología para cazar velas, para izar velas, no hay ningún tipo de, todo es absolutamente manual. Entonces, en estos 2 meses tuvimos el reto con todo el grupo que me acompañó de entrenar a estos cadetes
primero para que aguantaran el frío. Y acudimos a cuestiones que son elementales para los colombianos, los que orgullosamente somos colombianos, y es acudir al agua de panela caliente en la base de los mástiles, porque el entrenamiento debía desarrollarse mañana, tarde y noche. Y con eso durante 2 meses, entrenando mañana, tarde y noche, cazando velas, izando velas, haciendo todas las maniobras de los mástiles, porque el cruce únicamente se certifica si es completamente a vela, y esto obviamente no se puede desarrollar si no es con el concurso de toda la tripulación y especialmente de los cadetes, que son el gran número de la tripulación. Pues logramos desarrollarlo a punta de agua de panela, muy a lo colombiano, pero obviamente dándoles el calor que necesitaban para poder amoldarse al frío que había en el Cabo de Hornos. Y el cruce fue algo muy espectacular, fue espectacular porque antes del cruce se nos hizo una ventana de más o menos 5 minutos, en el cual con cerca de 8 veleros del mundo, liderados en este caso por el buque chileno, nos dieron la ventana. Tan pronto dieron la ventana, tenía muy bien entrenado a mi tripulación, a mis cadetes, y desarrollamos el inicio y fuimos los primeros en abordar el inicio del Cabo de Hornos solamente a vela. Izamos nuestro tricolor nacional en el Cabo de Hornos, entonamos el himno nacional de la República de Colombia con un orgullo. Eso fue filmado y fue algo muy bonito, nos hizo sentir muy, muy orgullosos. Observamos dentro de la filmación lágrimas dentro de los cadetes de la tripulación, del sacerdote que llevamos a bordo, porque fue un momento muy espectacular, fue muy espectacular. Y cuando terminó el himno de Colombia, afortunadamente la ventana meteorológica se daba, el buque tuvo una escora de cerca de 35 grados, la máxima escora que permite el buque es de 40 grados, y eso obviamente pues, logrando maniobrar el buque, logramos sortear ese momento de una manera muy especial. Y después del himno nacional empezamos a entonar el himno del Gloria, y a punta de himnos duramos 15 minutos en esa travesía y logramos hacer un viraje por avante en ese mismo cruce para poder cambiar el rumbo y devolvernos básicamente en la trayectoria que teníamos. Fue un momento muy emocionante, un momento que como marino de Colombia nunca se me va a olvidar. Todavía se me eriza la piel en el momento de recordar el himno nacional de nuestra República de Colombia, de recordar todavía el himno al Gloria, el himno al cadete naval colombiano, el himno del pirata, todo lo que entonamos en esa ocasión fue de mucho orgullo, repito, se me eriza la piel todavía de recordar ese cruce del Cabo de Hornos que fue, lo pasamos a 0 grados centígrados sin ningunos guantes en las manos porque por seguridad no se pueden utilizar, y a punta agua de panela, algo muy colombiano, pero fue un orgullo para nosotros los colombianos haber tenido o ostentar ese récord, porque es una logia muy especial poder cruzar el Cabo de Hornos a vela y básicamente con una tripulación que era neófita, como eran los de ese momento. Bueno, básicamente esa intención de que el cadete sea con su naturaleza en el mar, que sea uno solo, pues se logra desde el primer día, se empieza a forjar desde el primer día que se embarca el cadete con los ejercicios, ellos ya traen una ilusión muy grande de su embarque, entonces es muy fácil empezarle a mostrar todos los temas marineros, el tema de la navegación astronómica, las estrellas, las velas, el tema de las máquinas, de la navegación. A veces apagamos el buque totalmente y lo dejamos solamente a vela, y ese sonido del silencio es una cosa impresionante que lo hacíamos cada vez que podíamos. Forjar esa vocación marinera en el Gloria es relativamente fácil porque están los mejores enseñándole a un grupo de muchachos ávidos de esas instrucciones y de esas enseñanzas. Entonces, relativamente fácil. En el caso mío de comandante, 2012, tuvimos nos tuvimos que
que devolver, íbamos a llegar a Jamaica después de 37 días de navegación desde Lisboa. No pudimos ingresar porque tuvimos que devolvernos para no encontrarnos de frente con el huracán Sandy. Y hicimos los cálculos muy bien hechos, de tal forma que sabíamos por dónde nos iba a coger la ola, porque tarde o temprano nos iba a coger el coletazo. No pudimos entrar a Fomalhaut el día que debíamos, lo intentamos hacer al día siguiente. Muy 6 de la mañana empezamos a entrar. Es una roca rompiente a un costado y bajo al otro. Cuando ya tenía los cadetes por alto y estábamos ingresando ya al canal de entrada, porque el práctico me dijo que por favor ingresara un poquito más, porque el mar estaba muy pesado afuera para poder la lancha aproximarse y subir el práctico. En ese momento se nubló terriblemente todo, la nube encima de nosotros, el viento subió de un momento de 10 nudos a 25 con los cadetes por alto. El buque empezó a escorarse lentamente, sin parar. Apenas el práctico subió y nos cruzamos la mirada, yo en el puente y en la escala, él me hizo una señal de no y empezó a bajarse. Inmediatamente yo mandé el ancla a fondear y los cadetes se les ordenó que se agarraran lo más fuerte posible y el buque empezó a girar sobre el ancla y con el viento. Giramos y pasamos por la boya que delimitaba el canal a escasos centímetros por la popa, por la rompiente. Y fue un momento de angustia, de pánico, todo en el muelle que estaba relativamente cerca. Estaba toda la ceremonia, niños, familiares, colonia colombiana, embajador. Cuentan los que estaban en el muelle que de un momento a otro volaron las sillas, volaron las carpas, las sombrillas, que es de todo, voló micrófonos, trípodes, todo eso. Y el embajador, según cuenta él mismo, después me contaba, él lloraba de ver la destreza con que los marinos de Colombia estaban salvando el buque enfrente de sus ojos, porque logramos dar la vuelta y salir nuevamente a mar abierto. Me ordenó el señor comandante de la Armada que si yo veía crítico la situación, me devolviera, o sea, ya mi último puerto ya era Cartagena. Yo le solicité que me dejara para el siguiente día volver a intentarlo, porque veníamos de 37 días de navegación y queríamos llegar a descansar a nuestro último puerto después de 7 meses y medio de navegación. Al otro día se logró ingresar con un mar muy tranquilo, gracias a Dios. En YouTube hay un video que tomó un norteamericano desde el muelle. Se llama en inglés 13 minutos, Fomalhaut, ARC Gloria. Y ahí están precisamente 13 minutos de angustia que viví yo dando ese giro en plena canal de acceso al puerto de Fomalhaut, Jamaica. Wow, unas experiencias, ambas experiencias bastante complejas, bastante duras. Me gustaría que nos contaran cómo fueron los cruceros de cada uno de ustedes para que la gente conozca a qué puertos visitaron, cuánto tiempo estuvieron navegando. Y básicamente fui comandante del buque Escuela Gloria en el año 2014. Fue la regata 2014 Grandes Veleros de América y el inicio del crucero mío se desarrolló a través de Cartagena como puerto inicial. Fuimos a Itajaí en Brasil, donde nos unimos con el Cisne Branco, el buque velero de Brasil. Luego pasamos a Uruguay, donde estuvimos en Punta del Este, en Uruguay, también uniéndonos al velero uruguayo. De ahí pasamos a Argentina, alcanzamos a estar en Mar de Plata, Argentina, donde nos unimos al buque velero argentino también, La Libertad. A partir de ahí nos fuimos hacia Ushuaia, en Argentina. Ushuaia es un paraíso básicamente de toda esta zona del sur de nuestro continente.
Y fue básicamente la gran preparación que desarrollamos en temperatura, en poder maniobrar con las velas en un momento donde la temperatura obviamente empezaba a descender mucho. Desde Ushuaia desarrollamos la salida para el cruce del Cabo de Hornos. En ese cruce del Cabo de Hornos estábamos acompañados por el velero brasilero, el velero chileno, el argentino, el mexicano. También teníamos el velero de Ecuador, creo que ya lo mencioné también, y me falta uno que no recuerdo ahorita, pero fue un cruce muy, muy bonito, con una experiencia que, como ya lo relaté, todavía, pues a quienes hicimos parte de esa tripulación, es un motivo de mucho orgullo. Después del Cabo de Hornos, nos fuimos hacia Punta Arenas, en Chile. Cruzamos todos los canales patagónicos en un momento bien bonito porque el paisaje en esa zona se desarrolla en un misterio natural que es bien bonito. Hasta los 500 metros de altura hay cero nieve. Se ve el verde de las montañas y a partir de los 500 metros hacia arriba todo es completamente nevado. O sea, el paisaje que se ve en esta zona es espectacular, es muy, muy bonito de ver uno el verde de la naturaleza de la montaña y a partir de ahí hacia arriba ver lo blanco de la nieve en todo el cruce de esos canales patagónicos que son muy bonitos. En cada uno de estos puertos pues tuvimos la experiencia de desarrollar y compartir la cultura colombiana con todos estos países, algo muy bonito, y en países de tanta tradición marinera como Argentina y como Chile, tuvimos la fortuna de degustar todas esas tradiciones que hacen parte también del marino, que son muy bonitas. A partir de Punta Arenas, nos fuimos hacia Talcahuano, en Chile. Allí fue donde tuvimos la oportunidad de, una vez fondeado, tener una alerta de tsunami desafortunada en el 2014 porque hubo un terremoto al norte de Chile y se creía que iba a venir un tsunami. Nosotros llegamos a fondear frente a Talcahuano y de emergencia nos tocó zarpar a la medianoche porque había una alerta de tsunami. Perdón, afortunadamente no hubo ningún inconveniente. También de Talcahuano pasamos hacia Valparaíso, en Chile. De Valparaíso nos fuimos para el Perú y en este trayecto estábamos entrenando a un comandante peruano porque ellos estaban desarrollando en el 2014 o están construyendo su propio velero. Ese velero ya está construido y tuvimos la fortuna de entrenarlo entre el buque chileno, el argentino y nosotros, el colombiano. Nos los rotábamos en diferentes fases y logramos entrenarlos en las lides del mar, especialmente en la navegación a vela, en 3 tipos de buque diferentes para que él viera pues la diferencia de lo que es la navegación a vela. Para el caso nuestro velero, que es un bergantín barca. De Chile, de Perú, pasamos nosotros a Ecuador. De Ecuador regresamos a Colombia. En Ecuador estuvimos en Guayas. De Ecuador pasamos a Colombia, estuvimos en Bahía Málaga. De ahí cruzamos el canal de Panamá para ir hacia República Dominicana. Después pasamos a Puerto Rico. Después de Puerto Rico pasamos a Veracruz, en México. Y de Veracruz subimos a Miami. Después de Miami a Tampa. Y de Tampa regresamos a Colombia, a Cartagena, en un periplo que fue muy bonito, con todos los climas, todas las culturas y el encuentro de verdad con culturas marineras que, aunque son un poco diferentes, todo marino y todo buque que se encuentran al mar se une bajo una sola cultura, que es básicamente la cultura del mar. No importa el idioma, no importa el país, no importa la bandera, porque el marino se reconoce en el mar, es en los buques. Bueno, en mi caso, sin nombrar los puertos, cuando fui cadete tuve la fortuna de dar la vuelta completa a Sudamérica en un crucero parecido al que el señor almirante acaba de nombrar. Cuando fui jefe de operaciones en el año 93, tuve la fortuna de ir a Europa e inclusive estuvimos en Israel. Cuando fui segundo comandante en el 2007, tuve la fortuna de estar en un crucero que
que fue dividido en dos, uno Norteamérica y otro Suramérica. Y cuando fui comandante, que es el que voy a detallar, bueno, salimos de Cartagena con destino a Mayport, la base de Mayport en Jacksonville, Florida. Ahí me encontré con el señor almirante Villegas, quien era el oficial de enlace con la Cuarta Flota. Y él tuvo ese detalle conmigo de invitarme a su casa, que estaba recién llegado, no tenía ni siquiera todavía muebles, los básicos nomás, pero quiso ir a mostrarme su vivienda y yo le dije, yo quisiera vivir acá, así, sin, sin ni más detalles ni nada, pero la fortuna dio que un año después yo le estaba recibiendo la misma vivienda y viví ahí porque me nombraron como oficial de enlace con la Cuarta Flota a relevar al señor almirante Villegas. Bueno, después de Mayport fuimos a Baltimore, después estuvimos en Washington, después estuvimos en Boston, y en Boston pues pasamos el Atlántico con destino a Cádiz. En esa oportunidad quisimos desviarnos bastante millas, pero pues en una distancia tan larga, a la final los desvíos no son tan pronunciados, porque se pueden corregir, para pasar por el sitio exacto donde el Titanic se hundió. Previamente, pues ambientamos con una explicación que dio un oficial sobre todo el tema del Titanic, vimos la película y en las horas de la tarde pasamos por el sitio, hicimos una ofrenda floral en el sitio exacto del hundimiento del Titanic, y eso para los cadetes fue una cosa que se les quedó grabada, se les va a quedar grabada durante toda la vida. Después de Cádiz pasamos a Barcelona, de Barcelona pasamos a Mónaco, de Mónaco pasamos a Civitavecchia en Italia, de Civitavecchia pasamos a Atenas, ahí había la posibilidad de pasar por debajo de la península del Peloponeso, pero tomamos la decisión de que íbamos a pasar por el estrecho de Corinto. Y creo que fue una excelente decisión, excepto para mis nervios, porque el estrecho de Corinto, el buque, sus palos horizontales o vergas deben ser braseadas de tal forma, 4/4, de tal forma que queden lo menos horizontales posibles para que el buque quepa. El estrecho de Corinto es una roca al lado y lado, y como lo dije anteriormente, muchos buques han raspado la roca por lado y lado. Se nota la pintura ahí, pero bueno, de todas formas nos ahorramos un día de navegación y fuera de eso fue una experiencia espectacular. De José, Atenas permítame un momentico ahí, es que efectivamente cuando uno cruza el estrecho de Corinto, lo más impresionante es que el piloto es quien toma el timonel y lo más impresionante es uno ver los rayones de pintura que hay alrededor de la roca. Eso, de verdad, a mí también me causó mucha impresión y obviamente el riesgo que se toma y uno como comandante, administrador de ese riesgo es muy, muy difícil, es muy tenaz. Disculpe, José. terrible, terrible. No, tranquilo, terrible porque cuando uno el comandante de la Armada, porque el comandante de la Armada es el que nombra el comandante de Gloria, es uno de los pocos cargos exclusivos que determina el comandante de la Armada y personalmente se lo comunica al nuevo comandante. Y en mi caso, y yo creo que en muchos casos, cuando le dan a uno esa noticia, viene llena de recomendaciones y una de esas es, usted acaba de recibir la joya de los colombianos y necesitamos que la entregue igual o mejor de lo que lo está recibiendo. Entonces, en estos casos uno sabe que un rayoncito contra una roca no es un rayón, es que la cubierta se puede rajar sin problema porque eso es roca. Contra un buque de 1.250 toneladas, eso va abriendo hueco. Entonces, por eso todo el mundo va disfrutando, menos el jefe de operaciones, el segundo y el comandante, y el timonel, obviamente. Que como dice el señor almirante Villegas, en ese punto del estrecho de Corinto es el único sitio donde el práctico coge el timón, porque es
espectacularmente estrecho. Bueno, desde de Atenas pasamos a El Cairo. Las vivencias en El Cairo, pues espectaculares, diferentes, diría yo, esa es la palabra. Por ejemplo, la policía viste de blanco y no gustaban mucho de la policía, entonces nosotros vestidos de blanco. Solicité permiso a Colombia para no salir uniformados y me lo autorizaron porque realmente la situación era compleja. Compleja en ese momento y compleja, por ejemplo, para las cadetes mujeres que no podían salir con el cabello suelto, no podían mostrar los hombros, no podían salir con faldas ni con pantalones apretados, ajustados. Bueno, en realidad vivencias, pero fue un poquito difícil. Después de Egipto pasamos a Portugal, Lisboa, y después de Portugal nuevamente atravesar el Atlántico hacia Jamaica, que es lo que les conté que sucedió. Afortunadamente pudimos estar esos días en Jamaica. Después estuvimos en Puerto Limón. Después llegamos a Cartagena, pero a los 3 días me ordenaron zarpar, ya sin cadetes, sino con grumetes. Estuvimos en Panamá y llegamos a Tumaco. Lo cuento lo de Tumaco porque el buque Gloria solamente ha entrado en su historia 2 veces a Tumaco. Y ahí casi que ahí no existe práctico porque uno en los puertos colombianos entra uno solo. Pero lo digo porque esas 2 veces que el buque Gloria ha entrado a Tumaco, yo he entrado, una como cadete y una como comandante. Y ahí acabó mi crucero 2012.